bendiciones. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé dónde usted nos puede estar viendo, pero bueno, aquí estamos para compartir algo de la palabra de Dios. Y le damos la bienvenida a esta transmisión, los que la puedan ver ahora o un poquito después, cuando ya quede en nuestro canal de YouTube y en nuestra aplicación y en nuestra página web, en todos los lugares donde se puede grabar esta transmisión. Yo estoy así porque hace un frío que pela en la casa. Bueno, en nuestra casa hay frío porque el aire acondicionado está bien fresquito. El aire está bien fresquito. Queremos agradecerle a Dios. Tuvimos un fin de semana hermoso. Amén. Con el profeta Nehemías Santiago fue como siempre de mucha bendición, tanto en palabra como en los dones, y damos gracias a Dios por la vida de él. Amén. Entonces tenemos anuncios hacia la semana. El 28 de abril tendremos un seminario de finanzas, más bien seminario, conferencia, instrucciones que nos va a dar el doctor Jimiro Feliciano. Él es el tesorero del distrito multicultural de la Florida. Amén. Y él se dedica precisamente a eso. Y es un tema que no sé, por muchos años no se ha tocado en la iglesia, pero que es muy necesario cómo instruir y enseñar al pueblo a manejar las finanzas. Y ahorrar para el futuro, sobre todo, eso. Para que las personas puedan separar para su retiro. Ser buenos administradores de lo que sea. Que cómo invertir sabiamente. Bueno, ese es el tema. Y entonces, pues nada, después de eso tenemos bautismos la próxima semana, ya en el mes de mayo. Y el 14 celebraremos el Día de las Madres, que es el segundo domingo de mayo. Amén. Mientras tanto, le pido las oraciones. Mañana nos vamos a Medellín. Amén. Al congreso o a la convención de las iglesias de la gloria de Dios allí en Colombia. Y les pedimos las oraciones. Esperamos que todo pues salga bien. Amén. Y nos podamos reunir un grupo de gente para adorar al Señor y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Tenemos en mente la pregunta de cómo una persona puede llegar a convertirse en alguien bien malo. Amén. Conocemos el progreso del pecado en la vida de la gente, sin embargo, podemos ver personas que socialmente hablando son buena gente, son gente decente, gente con principios morales, pecadores de todas maneras, y si se mueren sin Cristo se van a ir para abajo de todas maneras, ¿no? Porque la bondad no nos lleva al cielo. Sin embargo, vemos otras personas que son terribles, mamá. Y uno pregunta cómo es que ha llegado ahí. El Salmo 1 nos hace una descripción muy precisa del progreso que el pecado puede hacer en la vida de una persona. Entonces el Salmo es una bienaventuranza y polariza, por así decirlo, una vida de otra vida. Y entonces dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en el camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de escarnecedores. Observen el progreso. Empieza diciendo que es bendecido, feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos. Las malas compañías. Amén. Vamos a empezar por ahí. Las malas influencias. Todos estamos expuestos a la influencia de personas, amigos, en la juventud, familiares, gente, compañeros de trabajo. Así es. La influencia de las personas que nos rodean es inevitable. Y la Biblia lo dice: el que se junta con sabios, sabio será; el que se junta con necios, necio será. Se te pega. Sí. Se te pegan las costumbres de gente que te rodea y que tienes que ver y compartir tiempo de tu vida con ellos. No importa la esfera en la que sea, pero entendemos de que ese tipo de personas, ese tipo de gente, ejerce una mala influencia sobre la vida de la gente. Así es. Así que para evitar eso, uno debe de cuidar las amistades. Amén. La palabra de Dios nos enseña que las malas compañías nos hacen errar y nos quitan las buenas costumbres. Así es. Sin embargo, donde hay multitud de consejos,
ahí hay sabiduría. Hay Hay sabiduría. que tener cuidado. Entonces, el consejo de gente que te lleva a pecar no es bueno. No es bueno. Que te lleva a hacer algo en contra de la palabra de Dios no es bueno. Que te anima y te motiva para darle gusto a la carne no es bueno. O que te anima, yo he visto esto muy a menudo últimamente, personas que te animan a deshonrar a tus padres. Yeah. A desobedecer Claro, abiertamente una orden contrario a la palabra. o un límite que tus padres han puesto, y entonces de repente esa persona te dice, pero ¿por qué tantos límites? ¿Por qué tantas reglas en tu casa? Eso es un consejo de malos. Hay un dicho que dice que la experiencia es una mala maestra, porque te hace pagar las consecuencias antes de darte la lección. El discernimiento es esencial para poder distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, si alguien te quiere dar un consejo que no es bueno, de acuerdo a la palabra, no lo escuches. No lo Esa hagas. persona no debe de ser tu club de amigos. No debe ser tu consejero. Eso no es. debe ser. Fíjate que después del consejo de malos, dice, no anduvo en el camino de pecadores. El camino es un estilo de vida. Empiezas escuchando los malos consejos. Y después te encaminas hacia esos malos consejos. Exactamente. Ya haces de esos malos consejos un estilo de vida. Ahora te conviertes en una persona que ya no es que andas con consejos de pecadores, de malos. No estás oyendo, sino ya estás yendo. Ya estás haciendo, practicando, y te has inclinado, y lo hemos visto aquí. Nosotros hemos visto muchachos, por ejemplo, que se juntan con malas compañías, y cuando no le ponen un freno a eso, ahora los vemos haciendo lo mismo que le enseñaron los pecadores con los que se juntó. Ahora ellos lo practican, pero hay un paso más. Dice, no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. La palabra silla aquí es en el idioma bíblico, que significa la cátedra. Ahora ya esa persona no solamente vive en un estilo de vida pecaminoso, sino que ahora enseña a otros a pecar. O sea, te has convertido ahora en un maestro de corrupción absoluta. Entonces, ese progreso que podemos ver se tiene que evitar cuando las malas compañías no son buenas. Las malas influencias van a ejercer sobre ti. Cuando presentamos a un niño, a un bebé, una de las cosas que yo oro es, Señor, guárdalo de las malas influencias, y que toda persona que tenga que ver con la vida de esa criatura sea una persona de bien. Que sea para bien. Que sea una persona para que lo lleve por buen camino. Aunque no sea una persona tan sabia en el sentido de que conoce todas las leyes y todas las asignaturas, pero que sea una persona buena, de buen que buen tiene consejo. Valores morales. Exacto. No estamos hablando de conocimiento, ciencias. No, estamos hablando que tenga valores morales. Porque hay mucha gente que sabe mucha ciencia, pero son malos en el corazón. Utilizan la inteligencia para el mal. Si una persona no tiene valores morales, por muy inteligente que sea, todo lo que sabe lo va a utilizar para el mal. Lo hemos visto en estas últimas noticias de que de repente surge un maestro en una escuela que por años ha estado abusando de un estudiante. Imagínate tú. Que ha pervertido a varios jóvenes. Eso fue la noticia de hace unos días. Un maestro que ha pervertido a varios muchachos durante todo su tiempo en la escuela. O sea, es una persona supuestamente sabia, conocedora de las ciencias. Es inteligente, pero moralmente sus valores morales no existen. Cuando el Salmo empieza por bienaventurado el varón, luego da la contrapartida de esto que hemos estado hablando. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y que y en su ley medita, de día y de noche. Yo me acuerdo el testimonio de un judío, un muchacho que es judío. Su padre era un rabino. El pueblo de Israel, si usted no lo sabe, se dedica, el centro de la vida de ese pueblo es la sinagoga, y la Torá, la ley, todo eso. Y este muchacho un día le pide permiso a su padre
porque quería ser artista de cine. Y el padre le dice que está bien, con una condición, que cumplas lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, que medites en la ley de Jehová de día y de noche. No le deja alternativa a la mente para estar pensando en otras cosas. No es que sea malo ser artista de cine. En este caso, el papá, un rabino, un maestro de la Torá, de la ley judía, no le gustaba mucho la idea, sino si tú piensas en la ley del Señor de día y de noche y te deleitas en ella, entonces vas a ver el resultado hermoso. Si así como una persona puede llegar a ser mala, como una persona puede llegar a ser bendecida y buena. Y aquí tienes la clave. En Josué capítulo 1, Dios le dice de igual forma, medita en este libro de la ley de día y de noche y verás que todo te va a salir bien. Serás prosperado en todas las cosas. Que es lo que la mayoría de la gente buscamos, el progreso, la prosperidad. Y el asunto o la clave está en llenar tu mente de la palabra de Dios. Amén. Llena tu pensamiento, no con novelas. Bueno, a mí me gusta el Real Madrid, por si usted no lo sabe. Vemos un partido de vez en cuando. Me gustan los programas de cocina. Pero también la mayor parte... ¿Te gusta el tenis también? De la televisión que veo es cristiana, televisión cristiana. Porque me gusta estar oyendo la palabra de Dios, diferentes expositores. Y mantener mi mente ocupada en esas cosas es esencial. Sí, también. Te digo, me gusta una película de chinos, de esos que andan volando por los tejados, que todo eso yo sé que pues sabe que es mentira, fantasía. Pero me gusta la acción. Como varón, me gusta la acción. Pero aparte de eso, uno trata de tener su pensamiento conectado con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos enriquece. Eso es lo que permite que el pecado no se enseñoree de nuestra mente. La mente es un problema para todo el mundo. Todos tenemos luchas. Es la lucha. Oye, por favor. El campo de batalla. Oye, el campo de batalla. El diablo la juega, que eso es tremendo. Y te pone pensamientos que es horrible. A veces, de hecho, como consejo, uno tiene que cuidar sus ojos. Amén. Porque ahora las páginas sociales están corrompidas completamente. Haciendo anuncios de forma que te pueden llevar a cultivar cosas que no, y a investigar deben, cosas que no deben, a pensar, a profundizar en cosas que no se debe. Así es. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Una cosa que quería hacer como un paréntesis acá, porque hay damas mirando también. Este salmo dice, bienaventurado el varón. Pero no estamos hablando de los hombres solamente, porque a veces las mujeres tendemos a decir, es que ellos son los del problema, ellos son los que miran lo que no tienen que hacer, ellos son los que se dejan llevar por consejos malos. No, nosotras las mujeres también. Bueno, de hecho, si el varón mira lo que no debe, la mujer también oye lo que no debe oír. Exacto, si vamos al ejemplo de Eva, ella escuchó lo que no tenía que haber escuchado. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí la idea que se presenta la persona es la contrapartida de cómo una vida puede desperdiciarse y cómo otra vida puede servir de bendición, de felicidad por generaciones. Porque el hogar, como tú sabes, es el centro de influencia mayor que hay. Así es. Si nosotros presentamos una familia equilibrada, no perfecta porque eso no existe. Eso no existe. Pero presentamos una familia equilibrada. Estamos poniendo un ejemplo a nuestros hijos. Así es. Ya ellos ya saben que te puedes casar y vivir con la misma mujer. Ah, claro que sí. Y ser feliz. Y primero que te debes casar. Sí. Exacto. Bueno, lo que ahí empieza el primer consejo. Es que se forma un hogar. Exacto. Los hijos crecen en un hogar donde los platos no vuelan. No tienen motor para volar, no hay peleas, no hay riñas, no hay nada debido. Y no estoy hablando de perfección, porque todos sabemos que
en el matrimonio o haces lo que la mujer te dice o eres feliz. Es broma. No, siempre hay Es diferencias porque somos individuos. Pero son normales, mamá. Exacto. Es que tú y yo no podemos ser iguales. Si somos iguales, no puede ser. Por más que queramos, no vamos a ser iguales. Hay gente que dice que pasan los años y los matrimonios se parecen. Se parecen. Pero nosotros no nos parecemos. No, ni en el color, ni en nada. Ni nos vamos a parecer. Ni nos vamos a parecer, por más que lo intentamos. Pero sí empezamos ya a conocernos de otra manera, que a veces ya con mirarnos, con hacernos una seña, ya sabemos lo que queremos decir. Esto es normal, es parte de la convivencia, pero lo importante es que dejamos a nuestros hijos un modelo, un ejemplo. Y cuando ellos tienen un modelo, pues entonces ese modelo lo van a repetir, porque se repiten los patrones, sean buenos o sean malos. Y eso es una bendición. Y es nuestra lucha diaria. Esta persona, ¿qué tiene que hacer? Medita. La palabra meditar, mira, esto no tiene que ver con ir al instituto bíblico, que es muy bueno. No tiene nada que ver con escuchar el domingo el mensaje del pastor, que es muy bueno, sino que meditas en la palabra. Exacto. Esto no es aprendérsela. ¿Tú no puedes explicar un poquito qué es meditar? Por supuesto, es darle la oportunidad al pensamiento. Concentrar el pensamiento en una palabra, en un consejo, en un principio bíblico y mirar los pros y los contras de todo esto. Entonces le das tiempo al Espíritu Santo para que Él declare la opinión y declare el propósito original que Dios tuvo cuando esa palabra. Yo recuerdo, me ha pasado con frecuencia, Dios me habla, el Espíritu de Dios habla, porque Dios no es un Dios mudo ni nada de eso. Dios sigue hablando. Y me da una palabra, y yo lo que hago es que medito en eso, me da un versículo bíblico. Mira, ahora vamos a partir para Colombia. En cuanto me enteré del tema, un versículo bíblico vino a mi mente fuerte. Y ese versículo, pues me puse ahí a averiguar, a meditar, a investigar, a escudriñar, porque se aprende por investigación u observación. Entonces, de ahí sacas, por así decirlo, la carne que tiene eso. Así es. Si lo lees nada más, te vas a quedar con un aperitivo. Pero si meditas en la ley, piensas en ella, los pros y los contras, el por qué se ha dicho, cuál es la intención original de Dios cuando da el mandamiento, la orden. Más o menos lo mismo que estamos haciendo con esta porción bíblica. Que uno lo lee rapidito, pero espérate, déjeme parar. Tú te lo puedes aprender de memoria. Detenerme a ver qué está diciendo. Medita en lo que Dios está diciendo. Quieres que todo te salga bien. Porque aquí dice más adelante los resultados. Será como que árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Por amor de Dios, yo creo que tenemos aquí una fórmula extraordinaria, una de ellas, pero que son muy parecidas. Medita en la ley del Señor, capta tu pensamiento ahí. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque una mente que está ocupada en la palabra del Señor nunca va a pedir cosas contrarias a ella, o cosas que no agradan a Dios, o cosas que solamente las pides para tu propia conveniencia, porque la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón y en tu mente. Entonces, cuando eso sucede, vas a ser una persona fructífera, en primer lugar. Serás una persona fructífera y serás como un árbol plantado, es decir, que no se mueve. No es un árbol salvaje que creció donde le dio la gana. Ni que se mueve de Te han plantado a propósito, a cosa hecha, junto a las corrientes de agua. ¿Qué es lo que sucede? Tu raíz profundiza y va buscando la humedad del agua. Entonces serás un árbol que va a estar alimentándose del agua que estás recibiendo de la raíz
y tu hoja nunca se va a secar. Nunca. Estarás reverdeciendo todo el tiempo, Amén. serás un árbol fuerte y serás fructífero. Darás el fruto cuando llegue el tiempo de dar el fruto, seguirás dando fruto. No hay plaga contra un árbol que está pegado a las corrientes del La agua. de Dios a la presencia. Exactamente, todo eso es. Entonces, la persona que echa raíces, su mente, su pensamiento, echa raíces en la palabra de Dios, será una persona fructífera, será una persona firme, será una persona que por amor de Dios, esto se mantendrá siempre fiel. Claro. Y vendrán las pruebas, vendrán Y las adversidades. vendrán esos consejos malos y podrá contrarrestarlo, porque esa es la idea. Cuando nos venimos a los pies de Cristo, no teníamos amistades que no eran buenas. Nosotros todos vivimos eso, todos, que hacíamos esto, que hacíamos lo otro. Unos, como decía aquel joven, que éramos como los peces, unos nadamos más profundo y otros nadamos más arriba, pero todos estábamos mojados en esta situación de consejos de malos. Pero claro, al tú meterte en la meditación de la palabra de día y de noche, cuando venga un consejo malo, lo vas a identificar. Claro. No hay ninguna duda. No vas a decir, ay, ¿será o no será? No. La palabra se aprende por el uso y la práctica. En la práctica. Entonces, Hebreos dice que por el uso de la palabra se adquiere discernimiento de lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces, cuando uno conoce la palabra y te vienen con alguna historia, leía el otro día, no sé dónde, el que come la palabra no come cuento. Sí. Enseguida distingues y te das cuenta que lo que te están tratando de colar, no es. Eso se lo come a su abuelo, que tú no tragas. No te das cuenta No. enseguida. Y no se trata de desechar totalmente a la persona, pero aquí No. dice bienaventurado que no andes en consejo de mal. Lo escucha y medita, mira, no, por ahí no. Creo que esto es un principio que se habla mucho de ello, por el poder que la influencia ejerce sobre la vida de una persona. Exacto. A veces los padres nos preguntan, mi hijo, mi niño, ¿eso no lo aprendió en la casa? No, seguro, lo aprendió en la escuela. Las influencias. A él le dio la gana, de las influencias que tiene, juntarse con amiguitos que le quieren que experimente, prueba esto, prueba lo otro, prueba el sexo, bebe, fuma, prueba esto, experimenta esto, nadie te puede decir que es bueno o malo hasta que tú no lo experimentes. Eso nos decía Si un te joven gusta- hace poco. si te ¿Cómo gusta- voy a saber la oscuridad? Sí. O sea, ¿cómo voy a saber la oscuridad? Dijo él, ¿no? Si no ¿cómo La voy, luz, si no voy a estoy en la conocer la oscuridad? luz si no estoy en la oscuridad? Suena muy romántico. Sí, pero no. Y muy... Claro, ya vives en la oscuridad, pero naciste en la vives oscuridad. ya en la oscuridad. Has vivido toda tu vida en la oscuridad. Y hasta que no conoces a Cristo no conoces la luz. Así que tremendo, Y ahí vas a mirar hacia atrás y a Tremendo. ver de dónde Dios te tremendo sacó. rollo. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona cuando formas hábitos de alimentar tu mente, tu corazón con la palabra del Señor? Claro. Meditas en eso. ¿Por qué Dios da mandamientos? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Dios me prohíbe ciertas cosas? ¿Por qué Dios me permite otras? Y empiezas a darte cuenta que la ley de Dios es perfecta. Es perfecto. Es maravillosa, que cuando Él nos pone vallas, nos pone Exacto. reglas. Las reglas son dadas para nuestra protección. En inglés se llaman boundaries, Boundaries. que son los límites. That's right. Dios no pone límites. Cuando Dios nos pone límites es para nuestra propia protección. Para Porque si no nos pone límites, Nos perdemos. bueno, yo me paso a veces Nos la señal de perdemos. tráfico. No, sí, pero... Me la paso. Pero se imagina usted un tráfico general todo el tiempo, sin luces, señales, sin luces. sin stop Sería signs. una catástrofe diariamente, muertos y accidentes por doquier. Así es. Entonces, ¿para qué están las señales? Las señales están, los avisos Aviso. están para nuestra propia protección. Exacto. No hagas esto porque hay consecuencias que no te van a gustar. Eso. No te metas aquí donde no te ha llamado porque hay consecuencias que vas a tener que Y pagar. esa es la ley de Dios. La ley es eso. La ley son los límites que Dios nos pone que no debe llegar hasta aquí. Ya. Entonces, la Biblia dice que vas a ser una persona fructífera.
Creo que eso es sabido de todo el mundo. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fruto tiene diferentes aplicaciones, pero una de ellas es reproducirnos. Exacto. Reproducirnos en la vida de otros. Poder enseñar a otra persona. Porque la ley bíblica es que todo fruto lleva semilla en sí. Amén. Entonces, si yo llevo fruto por la palabra, quiere decir que a la vez estoy sembrando esa semilla en la vida de los que me rodean. El corazón de otro. Claro. Ahí es donde está lo que acabamos de decir de la repetición de patrones. Porque hemos sembrado. Y cuando alguien ve un ejemplo de un matrimonio mal llevado, divorcios, me acuerdo hace muchos años, es increíble esto, cuando se puso de moda la psicología. Llegó un psicólogo y dijo que, yo me acuerdo de esta frase, y dijo que no, yo me dedico a la familia, soy un experto, llevaba 3 matrimonios. Imagínense, Y yo digo, pues yo no voy a asistir al seminario de este tipo. Mejor asisto al seminario del guajiro este, que lleva 50 años casado con la misma mujer. Ese me puede enseñar cómo se lleva un matrimonio. Pero este otro, que la psicología no le ha servido, es la 3ª vez que se casa. Y por ahí sigue. Entonces, exacto. A veces pensamos o pretendemos que porque conocemos algo de la ciencia y todas esas cosas, que estamos preparados para hacer. No, yo prefiero a alguien que no sabe mucho, pero que se ha casado, que tiene sus hijos, que ha llevado a sus hijos para adelante, y se casa con su mujer, y no se han matado el uno al otro, qué sé yo, más o menos se llevan bien. Yo prefiero que él se me dé el seminario y me explique cómo es y que sea práctico, ¿verdad? Que sea mucho más práctico, la enseñanza que sea mucho más práctica. Luego dice aquí, y todo lo que hace prosperará. Porque aquí no hay lugar al fracaso absoluto. Aquí está lo que conociéramos el éxito absoluto. A ver si pongo un ejemplo. Jesús ganó la guerra. Así es. Y nos dejó la victoria a nosotros, la iglesia. Es posible que perdamos algunas batallas, pero la guerra ya está ganada. Al final está exactamente. Ganada. Al final ganamos. Aunque tengamos algún rollito por ahí, pero al final ganamos. ¿Por qué? Porque conocemos lo que la palabra de Dios nos dice. Así es. Que todo lo que hacemos, lo hacemos guiados o dirigidos en algo que puede honrar al Señor. En algo que es eterno, algo que puede, como diría yo, traer gloria a su nombre. Porque si yo medito en la palabra, me voy a dar cuenta que mi vida existe para la gloria de Dios. Y no importa los tiempos que pasen, no importa las épocas, lo que es bueno siempre será bueno. Y lo que es malo, amado oyente, televidente, que nos está viendo, lo malo siempre va a ser malo. Amén. Hay que decir un amén a eso. Sí. Todo es cuestión de no se cuestione mucho, lo malo siempre va a ser todo malo. Es cuestión de ir aprendiendo algunas cosas, por ejemplo, aprender las prioridades. Estaba leyendo un ejemplo de un vaso vacío. Y tengo piedras grandes, piedras menos grandes, piedras más chiquitas, tengo arena y tengo agua. ¿Cómo puedo meter el agua en el vaso sin que se sobresalga? Entonces te dice, la enseñanza es, no se te ocurra echar la arena primero y las piedras pequeñas, el agua no lo vas a poder meter. Mete primero las piedras grandes, esa es la prioridad. Busca primero las cosas más importantes, no las más urgentes, las más importantes, es cuestión de prioridad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi comunión con Dios debe ser prioritaria. Amén. Mi familia, mi matrimonio, mi familia, número 2, debe de estar ahí. El trabajo, el ministerio, lo que tengas, los hijos, todo eso. Luego meten las otras cosas que no son tan esenciales, que son más periféricas en la vida, y por último, por la arena. Cuando le eches el agua
el agua cabe en el vaso definitivamente. Seguro que sí. Entonces, es cuestión, en el proceso del tiempo vamos aprendiendo, las prioridades no podemos cambiarlas, como tú acabas de decir. Así es. Lo primero siempre será lo primero. Lo segundo siempre será lo segundo. Lo tercero siempre será lo tercero. Y siga usted con la lista si le da la gana. Amén. Porque nosotros ya el tiempo se nos acaba y lo primero, hablamos de lo que quisimos hablar y esperamos que le sea de bendición a usted. Y queremos que primero que nada usted, como dice la palabra, medite de día y de noche en su ley. Eso es. Así Deja las novelas a un lado. Mándenos los comentarios. Queremos que usted comente, no solo que ponga like, sino que nos diga algo. Vale. Me gustó el tema, no me gustó, hable de otra cosa. Amén. Así que... ¿Qué persona eres tú? ¿La mala o la buena? O estás en el proceso, porque todos estamos en proceso. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un día hermoso y feliz. Amén. Bendiciones.